Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Bueno, muy bien, momento de comenzar con las historias. Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, amigo. Gracias por llamarnos y escuchamos su historia. Danielito, yo he seguido el cartel de la Mega desde que tengo memoria, desde que tengo unos 13 o 14 años. Yo vivo en una finca y en la finca no cogía muy bien la televisión, Sí. pero sí cogía el cartel todas las noches. Ok. Entonces, antes de irme a dormir, yo siempre escuchaba el cartel. Al principio era pues, los cazainfieles, lo de toda la vida. Y un día empezaron con el tema paranormal, justo un martes. Sí, señor. Tiene razón. Me acuerdo que uno de los primeros capítulos, si no fue el segundo, tercero, fue sobre los duendes y esas cosas. Ok. A pesar de que es una finca y es muy tenebroso dormir en una finca después de haber escuchado el cartel de la Mega, eh, se vuelve como adictivo. Yo no sé si todas las personas que son fans del programa saben que sentir el susto que le da a uno cuando llega a una persona contando una historia de terror, cuando se le escucha el miedo, cuando es algo que gusta. O sea, ya cuando uno se va a dormir tiene las cosas en la mente y tal, pero al otro día lo que quiere hacer es levantarse e investigar sobre el tema. Qué bueno. Pues una vez fue la primera vez que ustedes salieron con lo del tema OVNI, fueron de viaje a este desierto que queda al lado de Neiva, el desierto de la Tatacoa. Sí, señor. Fueron a ver el Omnipuerto y tal, estuvieron allá, pues obviamente yo súper fiel, súper fan ahí escuchando pues como toda la... resulta que le dije yo a mi mejor amigo un 25 de diciembre, le dije yo, Juli, ¿sabes qué? Vámonos para el desierto de la Tatacoa y hagamos la travesía y dormimos allá en el Omnipuerto a ver qué pasa. Pues yo soy de Medellín, pues cerquita de Medellín. Sí. Nosotros nos fuimos, recuerdo muy bien, hicimos todo el tramo desde Pereira, fuimos hasta allá. Que el viaje súper largo, me acuerdo muy bien. Llegamos hasta allá sin dormir ni nada y nos fuimos a visitar pues todo el desierto de la Tatacoa, llegamos al Omnipuerto. Una vez en el Omnipuerto pues hicimos la campaña, todo, no hicimos fogata ni nada porque pues obviamente no se puede como violar el terreno tal, pero sacamos la comidita, esperamos a que anocheciera, vimos todas las estrellas que salen en el desierto de la Tatacoa, que son muchas y que a la gente que no ha ido los invito a ir. Y de repente sentimos que había gente a nuestro alrededor, pero como cuando usted está en una casa y siente cómo camina la gente, siente que están cerquita charlando, siente que, o sea, la presencia de lo que fuera y eran muchas presencias, estaba ahí. Recuerdo que llegó un punto en el que nosotros no lo tomamos normal, no pasa nada, nos tomamos unas cervecitas, tal. A la hora y algo ya, o sea, es que incluso sacamos
como la luz, la linterna para alumbrar a ver quién había, y no había nadie. Pero claro, cuando estábamos relajados de nuevo, sentíamos otra vez que volvían y corrían y eran como, si alcanzamos a ver siluetas, eran como gente pequeñita que había por ahí, como de la estatura de un niño de 12, 13 años. Como si eran niños ahí molestando, jugando en el desierto. Sí, pero claramente pues, no hay niños molestando. No, ya es ahora, claro, por supuesto que no. No, eran las 9:10, pero para nosotros habían pasado como, o sea, para nosotros nuestra percepción del tiempo era como si fueran por ahí las 12 o 1 de la mañana. Y al final supieron quiénes eran estas pequeñas criaturas, ¿lo asociaron con extraterrestres o qué? Danielito, nosotros nos acobardamos porque de repente empezó a hacer frío. Claro, en el desierto de Neiva hace frío. Un helaje. Sí, pero en Neiva no hacía frío cuando nosotros llegamos a Neiva. El caso es que nosotros, nosotros empezamos a sentir miedo porque sentíamos la vocecita. Claro, no hay nada alrededor, entonces el oído se agudiza. Y empezamos a escuchar y a sentir que se reían, que estaban por ahí, que saltaban. Y cuando nosotros nos levantábamos, caminábamos, obviamente caminábamos los dos juntos a mirar a ver qué había, no parecía como nada. Entonces llegó el momento en el que fuimos, nos sentamos, y a uno le va ganando la psicosis. Yo no sé si tú has estado en alguna parte completamente solo. Nos pasa como cuando somos niños, que cogemos la cobija, nos arropamos con ella y esperamos que nada malo pase. Lo que decía ayer, por ejemplo, un oyente con el tema del hombre del sombrero, que él lo veía ahí mientras dormía, pero él no se movía ni nada esperando que se fuera. Y al final ustedes dos, después de esta experiencia en el desierto de la Tatacoa, ¿a qué conclusión llegaron? Danielito, nosotros esa noche nos pasó algo muy extraño, porque ya era tanto el miedo que yo le dije, ¿sabes qué? Montémonos en el vehículo en el que íbamos, que era una motico. Le dije yo, montémonos recojamos todo inmediatamente, nos montamos y salimos y acá volando. Sí, o sea, quedaron con la duda de qué era eso que estaba ahí, como que ustedes escuchaban y veían. Daniel, el camino hacia Neiva lo has recorrido en la autopista. Claro. Es una autopista de nada más un carril de ida y un carril de vuelta. Nosotros salimos tan rápido que llegamos a Neiva en media hora y cogimos el carril derecho como para subir hasta el Tolima y dormir en el Tolima. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió? Y bueno, pues un breve resumen, pues yo desde pequeña he tenido experiencias paranormales, muy especialmente en el cuarto, en el que siempre pues he estado. Anoche estoy escuchando el cartel de la Mega, que estuvieron hablando sobre el hombre del sombrero negro. Así es. Y entonces, a eso de las 11, el sueño me pudo, pues me salí del TikTok, del programa. Cuando apagué el celular, me pasó algo muy curioso. O sea, he tenido experiencias, he visto cosas, he buscado ayuda en las iglesias con pastores,
y pues al parecer es un espíritu que tengo aferrado a mí. Entonces no sé si sería eso, pero bueno, en todo caso anoche pasó algo muy curioso y es que cuando ya me estaba quedando dormida, eh, sentí una presencia muy pesada a mi espalda. Entonces no le di la importancia pues porque pues, estoy algo acostumbrada. Entonces lo que hice fue empezar a rezar el Padre Nuestro. Al empezar a rezar el Padre Nuestro, al llegar al santificado sea tu nombre, Sí. sentí una presión fuerte, un ardor como si me estuvieran presionando. Entonces se me empezó a dificultar rezar el Padre Nuestro. Pero aquí viene lo más curioso, es que en ese momento una voz muy dulce, una voz muy cálida, empezó a rezar conmigo el Padre Nuestro. Era una voz, no podría decir si era un hombre o una mujer, pero era una voz dulce, una voz que te da paz. Y rezamos juntos y sentí esa presión en mi espalda. Al terminar el Padre Nuestro, seguí ahí, que lo que hice fue empezar a orar, a reprender lo que estaba encima mío. Entonces ya llegó un momento en que le dije, en el nombre del Señor te ordeno que te bajes de encima mío. Al batallar, sí, el ente se bajó y yo de una pues me desperté, me levanté, prendí la luz. Las espaldas ahorita en ese momento me duele como si me hubieran golpeado, como si me hubieran... Sí, o sea, se siente, salta la presión. Y son cosas que pasan a veces, sí, cuando escucho el cartel, como que... O sea que usted cree, Dani, que esto que le sucedió ayer y a veces en otras oportunidades es por oír esto que como que se abrieran portales o algo así. Pues, por lo que te digo, yo siempre he convivido con un espíritu. Se ha hecho todo lo que se ha podido, pues, como para quitármelo de encima, pero hasta ahorita no. La verdad he buscado ayuda en muchas, mejor dicho. Entonces hay momentos que cuando escucho el cartel, cuando empiezan, digamos, cuando hacen los recorridos o cosas así, a veces sí hay momentos en que se manifiesta aquí en la habitación. Como anoche, o sea, ¿usted cree que el tema de anoche pudo Sí, activar ese espíritu? exactamente. Así porque había estado pues calmado. Hay momentos en que las noches son tranquilas, pero hay días en que termino de escuchar el programa, eh, siempre pasa, Dani, siempre pasa. Entonces, y por qué, digámoslo, sufriendo de esto, teniendo un espíritu, como usted dice, y que se alborota a veces por estos temas, ¿por qué escuchar el cartel y más bien no alejarse de estos temas como para tener ese espíritu calmado? O sea, ¿por qué hacer eso? porque es el escuchar las historias de los oyentes, cuando van los parapsicólogos, hay muchas cosas que también me pasan a mí, entonces para mí es como también mirar diferentes opiniones Ok. y, y sí, o sea, mirar, a veces brindan soluciones, entonces todo eso para mí pues de alguna otra manera pues también me ayuda Da- pues con lo que estaba pasando. Dani, este espíritu que la acompaña, ¿sabe usted quién es o cómo es? ¿Nos lo podría describir o qué nos puede decir de ese Sí, espíritu? sí. A ver, desde pequeña siempre he escuchado es la voz de una mujer,
Entonces, la energía que siempre sentí es una mujer. He ido donde pastores que me han dicho, es brujería. Me dicen, no, es que es un hombre que ha estado habitando desde esa casa, que de pronto lo han enviado ya hace mucho tiempo por trabajos de magia negra, así. Pero la última vez que fui donde una señora, ella sí me dijo que era una señora que estaba conmigo, que de pronto al nacer, como yo, al nacer, pues hubo inconvenientes en la hora del parto. De pronto alguien me encomendó, ya sea una virgen, a alguien. Entonces ella sí me hizo un baño para retirarme ese espíritu. Cuando ella me estaba haciendo el baño, ese espíritu, sin mentirte, Ani, la empujó a ella y me empujó a mí. Nos empujó a las dos. Entonces, después de eso se tranquilizó, pero regresó. Hace poquito, hace un mes, una persona que tiene el don de mirar, de percibir estas cosas, él me dijo, oye, tú tienes un espíritu y es una mujer. Esta mujer es de cabello largo, tiene uñas largas, tiene una vestimenta blanca y siempre se posa en tu cabecera a observarte. Las 24/7 siempre está contigo. Entonces yo le dije que sí, porque hace 3, 4 meses yo me desperté como a las 3:12, siempre me despierto a las 3:12. Me desperté a las 3:12, al abrir mis ojos yo veo esa mujer, pero la veo es en la puerta. Sí. En la puerta. Pero yo dije, no, era que yo estoy soñando, yo me sobé los ojos porque pues a veces la imaginación de uno fuera, bueno, no, pero yo desperté y yo la vi ahí, la vi de espaldas y ella me estaba mirando de reojo. Entonces lo que hice fue orar y desapareció. Entonces el ente que yo vi y con la descripción que me dijo esa persona, o sea, concuerda con el espíritu que yo tengo. Es una mujer, me dicen que es una bruja, pero que no es de esta época. Dani, No es de esta época. en este momento, ¿usted siente a esa mujer al lado suyo en este momento? Sí, siempre la energía se siente. Pero yo le comentaba a esa persona, le dije, hay veces se siente, pero siento como más energías. Porque yo en las energías sí percibo mucho en las energías, en las personas. Todo eso. Pero siempre, pero normalmente y en este momento, contando esta historia en el cartel paranormal, ¿siente usted que ese espíritu está ahí al lado suyo? La energía, sí, claro. Siempre está, siempre. ¿Usted intenta hablarle a ese espíritu? Sí. La verdad, sí. ¿Y hay comunicación? No, pues yo le hablo y ya digamos, siempre a las 3:12 me despierta, no me deja dormir, y la energía se siente muy pesada, pero ahí a veces yo siento más energías como si hubiera más entes, pero lo que me dijo esa persona es que esa misma bruja tiene como el poder de manifestarse de varios espíritus para hacerme creer de que hay más entes.
Ok, pero por lo general lo que él ve se transforman varias personas, digamos, pero siempre es la misma bruja. siempre es la... Ajá. Pues eso es hasta ahorita lo que me han dicho, igual, pero en su mayoría la que percibo es la mujer. Pues, Dani, qué fuerte historia, le agradezco mucho. Y uno de ese tipo de historias las escucha en este programa y es cuando uno dice, donde uno solo en su carro, en su casa, se genera ese debate mental, ¿no? Que uno dice, ¿será que es la mente de ella? ¿Será que estas cosas suceden? ¿Será que realmente sí tiene un espíritu que la acompaña? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte uno pasar por eso, uno saber que siente uno a alguien al lado. Hola, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Y qué le ocurrió a usted? Bueno, mi historia es así. Yo desde muy pequeñito he venido sintiendo una persona, una mujer, la he visto. Yo comencé con ese pensamiento de que, digamos, cuando yo le comentaba a mi abuelita que había una mujer que en la casa siempre me miraban y me llamaban hasta el fondo de la casa. La casa de mi abuelita era una casa muy grandotota, Sí, muy grande, las casas que tenían solar, ok, por allá en los ejes cafeteros. sí, Yo era muy pequeñito y yo pues nací realmente en Ibagué, pero nos quedamos pues, más que todo por allá en el cafetero. Yo cuando era muy pequeñito y la luz se iba en la casa de mi abuelita, y yo siempre iba a mirar que una señora me llamaba. Ella me decía, ven, ven, ven. Y yo con todas las luces apagadas me iba para allá a ver quién era la señora que me llamaba. Nunca me dieron razón de esa señora, a pesar de que esa señora me acariciaba la cara, tiene un cabello tan largo, y era una mujer muy hermosa, una mujer maravillosamente hermosa, pero yo nunca, y después de que fui cogiendo razón, yo le decía a mi abuelita, y la señora grandota, esa bonita, que está ahí atrás de la casa. hola, amigo, hola, aló. Hola, buenas noches. Bueno, mi historia es respecto a los duendes o lo que yo creo que puede ser. Sí, Y todo inicia, o sea, es como una cadena con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos, yo soy la del medio. Todo inicia cuando más o menos en el 2016 mi mamá y yo vivíamos en una habitación grande. Mi mamá trabajaba en un bar en el barrio del centro en Villavicencio y yo, como estaba estudiando en el colegio, pues yo siempre esperaba que mi mamá llegara de trabajar en el bar, que era más o menos como 2, 3 de la mañana que mi mamá llegaba a la casa. ok, Una noche yo decido, o sea, está la cama donde normalmente uno pone la cabeza, pero yo decido acostarme al revés, o sea, la cabeza para donde van los pies. Y la cama daba hacia una puerta. Entonces mi mamá siempre, cuando llegaba, ella me acariciaba el cabello. O sea, como me lo acariciaba como para decir, hola, hija, ya llegué. Entonces yo decido acostarme en esa posición cuando yo siento que me agarran el cabello. Y claro, mi instinto es saludar, hola mami, buenas noches. Y cuando yo me levanto, pues, o sea, no hay nadie. Yo en ese entonces sentí mucho miedo, pero yo dije, no, de pronto yo sí me estaba soñando, que ya había llegado mi mamá y yo espero a mi mamá.
Entonces, ese fue como el primer caso. El segundo también fue cuidando mis primitos en Catumare. También yo me estaba quedando dormida en el sofá. A mí me molestaba mucho el cabello. De por sí mi familia no es creyente en cosas paranormales, no, o sea, nada de eso. Entonces yo dije, pues si le cuento a mi mamá, va a creer que yo estoy inventando o algo así. Entonces, 3 veces me cogieron el cabello, porque por si yo tengo el cabello súper largo, lo tengo hasta pues la cola. Entonces yo decido investigar, o sea, la verdad en Google investigo y decía como que no, que a los duendes pues les gusta a las mujeres de cabello largo, les gusta acariciar el cabello. Y yo dije, pero entonces empiezo a investigar y veo que a ellos les gusta hacer travesuras. Y a mí sí, normalmente las cosas se me perdían y yo decía, pero yo no puedo estar muy desmemoriada como para olvidar dónde dejé un cepillo para peinarme el cabello. Entonces yo decido contarle a mi mamá, yo le digo, mami, es que me pasó esto, esto y esto. Entonces mi mamá me dijo como que, ay, hija, cuando mi hermano mayor estaba pequeño, mis papás eran recolectores de coca, pues eso es en el monte. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, es que lo que pasa, todo inicia con su hermano mayor, cuando él estaba pequeño, siempre iba un gato negro a jugar con él, pero el gato trataba de llevárselo como para el monte. Y mi mamá siempre, o sea, trabajando y pendiente de mi hermano, porque el gato se lo quería llevar. Entonces, como en esa zona hay señoras que hacen limpiezas, o sea, solo brujería blanca, le dijo a mi mamá, ese gato que viene a visitar a su hijo probablemente es un duende que se lo quiere llevar al monte. Entonces, pues la señora le hizo como una limpia a mi mamá, una limpia a la casa y pues a mi hermano para que no se lo llevara el duende. Y seguido de eso, mi hermano, el menor, él siempre se levantaba cuando nosotros vivíamos en Bogotá, mi mamá tenía una empresa de empanadas y de pasteles, entonces mi mamá trabajaba de 11 de la noche pues hasta las 5 de la mañana. Y mi hermanito siempre se levantaba porque nosotros dormíamos en una habitación juntos, más o menos 2, 3 de la mañana llorando que se lo querían llevar unos duendes, y él se enfermaba mucho, mi hermano mantenía muy enfermo. Entonces mi mamá lo llevaba al médico y pues, o sea, exámenes bien, todo bien, pero siempre mantenía enfermo, con fiebre. Entonces mi mamá a él también le mandó a hacer una limpia, pues porque creían que era como un ente, como algo que nos quería a nosotros. Todo cambia cuando nos venimos para acá, para Villavicencio, donde pues ya yo como que asimilo que sí, que hay un duende, pero pues mi abuela me dice que hay duendes buenos y hay duendes malos. Entonces que pues el duende que nosotros teníamos en la casa era simplemente travieso, que le gustaba esconder las cosas, agarrarme el cabello. Entonces como a raíz de eso, nosotras nos fuimos acostumbrando a tener ese duende en la casa y ya no lo siento porque ahorita pues estoy embarazada, entonces como que siento que hay una paz en la casa, pero a la vez siento como inquietud porque no sé si de pronto el duende estará esperando que yo tenga mi bebé o algo, o sea, como algo que pienso. Y eso es todo. Bueno, Lau Marroquín, interesante el tema de los duendes, ¿no?
Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Dani, no, mi historia es basado en algo real, pues que yo tuve la oportunidad como de, digámoslo así, ver con mis propios ojos y comprobar de que los duendes realmente sí existen. Ok. ¿Por qué lo digo? Porque es que no sé si usted sabe que las familias anteriormente vivían en casas muy grandes y yo tengo un amigo que la familia, contando los hermanos, eran 18 hermanos en total. Ok, sí. Bueno, pasa y sucede de que ellos decidieron hacer un segundo piso en madera y cuando ya ellos se pasaron a vivir sobre ese segundo piso, la familia de un momento a otro se desintegró, o sea, todos se fueron cada uno por su lado y la casa quedó vacía, quedando solamente dos hermanos, dos integrantes de la familia allí en esa casa. Pasado unos días empezaron a pasar cosas muy extrañas. Uno de ellos me llama cierto día y me dice que estaban tipo entre 2, 3 de la mañana, sentían cómo descargaban muchas monedas sobre el entablado. Ellos no se levantaron pues de sus camas, sino que les pareció muy raro, pero al día siguiente, al levantarse, notaron que habían muchas monedas regadas sobre la madera, denominaciones pues como de 20 centavos, 5 centavos, o sea, de las monedas que había anteriormente en Colombia, las primeras que se manejaron. Sí. Y ellos me llaman, yo bajo, miro y realmente eran pues de estas monedas, de esas denominaciones de monedas. Yo les digo a ellos, muy extraño, ustedes qué vieron y qué sintieron, me dicen, nos sentimos pasos, sentimos cuando descargaron las monedas, pero no nos levantamos porque sentimos algo de temor. Dejamos las cosas así, yo me fui para mi casa. Al día siguiente pasó lo mismo, entonces a mí ya me entró mucha curiosidad y yo le dije a ellos, posiblemente puede ser un duende. Yo me tomo el tiempo y busco en internet cómo darme cuenta si era un duende o no, o qué le gustaba a ellos, y me encuentro en internet con que a ellos les gusta mucho el chocolate, pero también les gusta mucho las pipas. No sé si usted conoce las pipas. Sí. Hay unas que son grandes, algunas pequeñas, entonces yo recuerdo que mi papá, que ya falleció, mi papá mío de crianza, tenía en mi casa una pipa grande que a él le habían obsequiado desde hacía mucho tiempo. Yo dije, bueno, hablé con los compañeros, con los amigos, pues, y yo les dije, voy a bajar esa pipa y se las voy a ofrecer a ellos o al ente que hay aquí y vamos a comprobar si es o no es un duende lo que está viniendo todas las noches de madrugada a tirar las monedas sobre la madera, sobre la tabla. Yo bajo la pipa, que es bastante grande, y la ubico sobre una cajonera que ellos tenían pegada
en las tablas, en la pared pues de tablas. Yo hablo duro y invoco pues este ente y le pregunto y le digo que yo le iba a regalar, o sea, yo lo llamé y le dije al ente que esté aquí, yo le voy a regalar esta pipa, se la obsequio y después vengo. Entonces, de esas cosas que como a los 3 días más o menos yo me vine a acordar de que yo había dejado sobre la cajonera esa pipa. Entonces yo le dije a los amigos, denme un segundo que yo se me había olvidado que había colocado una pipa sobre la cajonera. Entonces yo lo que hago es ir a mirar y cojo la pipa, pero vaya la sorpresa que me llevo cuando en el centro de la pipa había un zapato pequeñito. No sé si de pronto usted conoce o conoció los payasos que existían hace mucho tiempo, que eran como de trapo, Sí, que claro. ellos tenían como unos zapatos. Exactamente igual, un zapatico de esos fue el que yo encontré en la mitad de esa pipa, pero más extraño me pareció que en la mitad de ese zapato había un arrume de monedas, todas bien encajadas, bien puestas, de la misma denominación de las cuales los amigos habían encontrado sobre la madera. Yo me llevo pues esa sorpresa, me da algo de nervios, algo de susto. Yo los llamo a ellos, les digo, muchachos, vengan, yo les muestro una cosa. Ellos llegan y yo les digo, mire, esta fue la pipa que yo traje, ustedes son testigos de que esta fue la que yo traje, se la ofrecí al ente que había aquí, y ellos se quedaron muy sorprendidos porque pues ellos obviamente trabajaban, laboraban en el día, solamente estaban ellos dos en esa casa, nadie más vivía allí. Entonces se nos hizo muy raro que ese zapato haya aparecido allí dentro de esa pipa en el centro, y con esas monedas también encarradas, todas pues bien encarraditas, bien puestas. Entonces es algo muy extraño. Yo lo tomé como si el duende me hubiera dicho a mí, tenga su regalo por el obsequio que usted me dejó. Yo lo tomé de esa manera, o sea, yo le regalé a él algo, pero él también, pienso yo, que dijo, yo le voy a regalar también esto. ¿Qué pasó? Que pues fue tanta como la impresión del susto, pues que es algo que no es normal, porque no es normal. Lo que hicimos fue coger pues como ese zapato con esas monedas y botarlas al río, porque pues obviamente era algo raro. Yo de pronto mentalmente le pregunté como el nombre, le dije que se me podía decir el nombre, y mentalmente, telepáticamente, él me dijo un nombre. No sé si sería el nombre de él, pero todavía recuerdo el nombre. El nombre que él me dio era Josnolberg. Josnolberg fue el nombre que él me dio mentalmente. Josnolberg. Ese fue el nombre que él me dio mentalmente. Pero después de que nosotros botamos ese zapato al río, que yo lo boté obviamente con la pipa, pues no se volvieron a presentar cosas, digámoslo así, paranormales en esa casa. Y después de eso, nuevamente la familia
como que volví a esa casa y se volvió a reunir. Señor Julián, ya puede encender su micrófono. Buenas noches. ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches. Dale, qué pena. Estoy un poco nervioso porque la historia fue hace poco, hace unos meses, ¿cierto? Ok. Te comento. ¿Qué pasó? Es algo sobre Dios, es algo que me pasó. O sea, yo sí creo en Dios, yo creo en las cosas paranormales. No me ha pasado muchas cosas realmente. Bueno, te comento. Resulta que eso fue creo que a principios de este año y estaba lloviendo mucho. Ese día yo tuve una discusión con mi pareja y ese día yo salí. Sí, yo soy una persona que cuando se enoja o está muy triste se pone a caminar. Dado el caso, Dani, estaba lloviendo mucho. Llovió por la parte donde queda esas flores blancas, por la Guadalupe. Es un barrio bueno. Es un barrio que por la verdad es de estrato 5. Y te comento que ese día yo empecé a caminar. Y llegamos a una parte donde hay un comeva, donde velan a las personas. Y hay una cancha de tenis que es muy sola y es muy oscuro. Te comento que ese día yo empecé a hablar con Dios y le dije, Dios, yo ya estoy muy aburrido. Yo quiero que me lleves hoy. Estaba lloviendo muy duro, Dani, y Ajá. estaba cayendo los rayos y todo. Le dije, Dios, llévame. Yo no quiero estar viviendo más. Estaba muy, muy, muy triste, Dani. Resulta que llegué hasta la famosa 66 caminando, imagínate, fueron varias cuadras. Sí. Y bueno, yo llegué allá, no pasaba nada, no pasaba ni un carro. Dani, y ese día el caño estaba crecido. Y uno para cruzar de una calle a otra necesita pasar un puente que está como en la mitad de esas 8 cuadras, 94 cuadras, la mitad está el puente. Entonces yo fui bajando, Dani. De un momento a otro se fue la luz y se fue ahí los postes en una vía principal. Y antes de llegar al final, antes de volver a la casa, Sí. Dani, de un momento a otro, yo vi que habían 2 motos. No sé dónde llegaron. Llegaron 3 personas. Y nunca lo olvidar. Había una señora. Una señora, lo más probable es que era una habitante de calle porque tenía un costal lleno de latas. Y el caño estaba creciendo. Entonces, Dani, yo voy caminando y pasa que estas 2 personas se bajaron. Y yo veo que uno de ellos saca un machete, Dani, y le empieza a dar. Le dio a la señora, le dio. Dani, cuando yo escuché el sonido de esa peinilla, se me bajó todo. Y uno de los señores me quedó mirando, porque justamente yo estaba ahí, tenía unas chanclas, esas charquichanclas. Y Dani, lo primero que se me vino a la mente fue correr. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en esa cancha de tenis eso es re solo y hay una funeraria ahí. Y eso es muy, muy, muy oscuro. Lo primero que me devolví corriendo toda esta parte, me devolví corriendo como 2 cuadras, corrí el puente y ese día me empezaron a perseguir hasta una parte que hay unas canchas sintéticas, me persiguió uno de ellos en una moto negra. Y ese día nunca lo voy a olvidar. Yo estaba llamando mucho a la muerte y pensé que me iban a hacer algo porque pues me quedaron mirando. Y o sea, yo creo que esa persona ahí se murió. Yo creo que ahí la mataron a esa señora. Fue muy horrible. O sea, y cuando fui caminando vi sangre y no, o sea, yo pensé que ahí yo iba a caer por ver. O sea, y eso eran como las 3:30, 4 de la mañana que estaba en la calle.
Esa es la historia que te quería contar. Es el cartel paranormal de la Mega. ¿Quiere llamar vía telefónica para contar su historia? Puede hacerlo al 601-288-4218, 601-287-9731. En redes sociales, gracias a los que comentan, comparten ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok para participar. Buen internet y cuenta pública, porfa. Los que quieran subir ahí en el chat me dicen, Dani, yo quiero participar. Con mucho gusto ahí los voy subiendo y vamos alternando con la línea telefónica, a la cual voy en este momento en la línea La Mega. Buenas noches. Aló. Aló, aló. Hola. No quiso hablar el de la línea. Juancho, bienvenido, ya puede encender su micrófono. Gracias. ¿Y cuál es su historia, Juancho? Claro que sí, gracias. Buenas noches. Quería participar con el tema de una bruja real, no estas de que tienen su consultorio, sino de pueblo. Pero ahí adelantándome rápido, el tema de anoche, pues hay una opinión que creo que muchos van a sentirse identificados. Resulta que a mi madre pues le asustó el famoso habitante de dormitorio. Bueno, hablamos de ese tema. Un tiempo después a mi esposa también le sucedió. Y en un fin de semana que estábamos haciendo pereza, pues prendimos el televisor y estaban dando cuentos de los hermanos Grimm. Sí. Y salió este capítulo del Padrino, que es como un espíritu que vuelve al hijo de una familia muy pobre, doctor, y que él se hacía en la cabecera era para salvar a la gente y a los pies, bueno, no sé si lo recuerdan. Ok. Este personaje, pues mi esposa mirando eso dijo, ay, hijo de madre, ese fue el que se me apareció a mí. No fue, yo les había enseñado a mi mamá y a ella la dichosa imagen esta de Hatman y pues no era. Cuando lo vio dijo, es ese. Bueno, tiempo después a mi mamá le volvió a suceder. Ella cuenta, bueno, tiene su cama mirando casi directo a la entrada de la cocina, de la habitación de ella a la cocina, y dice que vio el personaje que venía como de la cocina para acá a asustarla. Ella se giró de medio lado para tratar de evitarlo, que dijo, ya vienen a privarme, porque bueno, ese es otro tema. Aquí siempre decimos eso me privó la bruja, pero ahora con todo esto de la globalización, ahora están diciendo también que la subida del muerto. Bueno, entonces que ella se hizo de medio lado cuando este personaje venía, empezó a rezar inmediatamente, sintió que se le acostó al lado, la abrazó y le hizo como shh. Entonces ella dejó de rezar, duró un tiempo más ahí y se fue, bueno, hasta que pudo ella como liberarse. Cuando me contó esa historia le mostré la imagen del famoso padrino de los hermanos Grimm. Sí. Y me dijo, sí, efectivamente ese fue el personaje que yo vi. Entonces yo creo que mucha gente se va a sentir identificada por este personaje si lo buscan, de pronto se les hace conocido. Bueno, ahora sí, la historia es, soy operador de maquinaria pesada. Este trabajo me ha llevado a recorrer varias partes del país. Y estando en un municipio que se llama Orocue Casanare, pues dormíamos, a muchos operadores nos reunían en una sola casa.
o sea, tomaban en arriendo una casa y ahí nos acomodaban. En esta casa había un árbol grandísimo que, bueno, pues tiene un nombre, lo conocen mucho en el llano, dicen que ese árbol llama brujas, que no sé qué, bueno, pero sí era difícil dormir de noche. Eso sí era, no era, cuando se quedaba uno solo era muy difícil conciliar el sueño porque sí molestaba mucho en el tejado, bueno, eso pasa. Resulta que para diciembre, más o menos el 20 de diciembre salíamos a descanso y tendríamos que volver el 8 de enero. Sí. Sucedió un trabajo de último momento para lo cual necesitaban una retroexcavadora, pues era la que yo tenía, era la más apta para ese trabajo, entonces me tocó quedarme 2 días más con el compromiso que llegaba pues 2 días después de que entraran los demás. Esa noche para mí, uy, jue madre, fue difícil. No, me tocó pasar la noche en vilo, en vela, jugando Xbox ahí toda la noche y al otro día trasnochado a trabajar porque pues no lograba conciliar el sueño. Yo prendí el televisor a harto volumen para tratar de no escuchar las tejas. Bueno, pasó así, logré pasar esas 2 noches solo, salí yo a mi descanso. Cuando volví, el 10 de enero, pues estaban en revuelto ya los otros operadores ya habían llegado y estaban en un revuelo, sí, en un escándalo. Yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenten. No, que es que mire que anoche nos asustaron y la famosa frase que dicen siempre, venga mañana por sal. Resulta que antes de yo llegar, dicen ellos que estaban ahí, eso fue para un domingo, ellos estaban afuera de la casa y cuando, sí, la noche siguiente de que venga mañana por sal, y pasó una viejita, una anciana, dijo, mijito, hágame un favor, es que me compré este Bonais, y me recuerdo, o sea, recién salí ese Bonais Mango Biche, dijo, es que me compré este Bonais, pero me lo dieron sin sal, ¿usted no puede regalarme un poquito de sal para comerme el Bonais? Entonces, pues ellos estaban en el escándalo, caramba, esta era la viejita que no sé, bueno, cuando yo llegué la viejita ya no estaba, pero según cuentan que pues, le dijeron que ya la habían descubierto, que no siguiera molestando en esa casa. Resultado de la operación, nos fuimos de esa casa porque pues en esa casa nadie podía dormir. Juancho, una pregunta. Usted empezaba la historia hablando de un árbol que atrae a las brujas. ¿Qué árbol es ese? Ay, hombre, se me escapa. Yo sé que hay alguien aquí del llano que dicen que ese árbol es Grande, pequeño. No, es un árbol inmenso, un árbol grande y frondoso. Lo usan mucho allá porque pues da mucha sombra a las casas. Pero pues como es tan grande y tan frondoso, dicen que ese árbol llama brujas. ¿El No Gualanday? me acuerdo, no, es más, no es una higuera, lo que ahí están escribiendo. Ceibo. Ceiba tampoco, no. Algar. No, es... El higuerón. No, tampoco, no, es un árbol... Samán. No, estoy leyendo y no ha salido. Flor amarillo. Eso, más bien por el lado del flor amarillo se me suena más. En el llano lo usan mucho para usar sombra, pero pues dicen que ese árbol llama brujas. Bueno, pues... Entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues Juancho, interesante la historia. Y mire, ese tema, las brujas que llegan al otro día por sal, es de no creer, ¿no? Y ahora, miren, claro, puede sonar chistoso la bruja chupando Bonais, pero pidió sal. Y dicen, las brujas, cuando usted les dice venga mañana por sal o algo, llegan a pedir sal. Que esta llegó a pedir sal por un Bonais. De pronto llegará la otra de la que llega a pedir sal por un tequila, no tengo ni idea.
pero llegan por sal. Hola Dani, ¿cómo está? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Dani, muchas gracias. Dani, resulta que yo nací en el Guaviare, Sí, más exactamente en San José del Guaviare. En la casa que mi mamá vivía, o sea, vivía mi papá, vivía mi mamá, vivía yo. Resulta, Dani, que en el Guaviare se oye mucho de los duendes. Y los duendes, y que se quieren llevar los niños y eso. Y en la casa, mi mamá tenía un armario. Ella dice que es un armario muy grande. Ella dice que eso era grande y llegaba más o menos al techo. En la parte de arriba ella tenía juguetes míos. Dani, ella llegaba a la casa, se encontraba jugando. Los juguetes estaban en el suelo y yo estaba jugando. Me dejaba 5 minutos, 10 minutos. Y ella dice que en varias oportunidades le pasó eso. Que ella le contó a mi abuela, que decía, no, de pronto puede ser un duende. Debe ser que un duende se lo quiere llevar. Pues como toda mamá con ganas de cuidar el niño, ella dice que ella decidió ir donde un cura. Es que el cura le dijo que claro, que estaban en el llano, que eso pasaba. Que habían oportunidades que los niños no volvían a aparecer y seguramente era un duende que se los llevaba, algo de ese tipo, Dani. Entonces decidieron que iban a ir a orar a la casa. Que esa era la solución pues para lo del duende. sí. Ellos querían orar, querían protegerme de alguna u otra manera y pues como en toda casa católica, afortunadamente no volvió a pasar nada. Pero es la historia que tengo yo siempre y que es muy chistoso, que un duende me quería robar. Porque Dani, no hay más explicación de que un niño de 1 año máximo, los juguetes que la mamá le deja en el techo en repetidas ocasiones terminan en el suelo, el niño esté jugando, el niño esté tranquilito. Y entonces es muy miedoso, o sea, para mí contar eso, Dios mío, que se lo quería llevar un duende. Muy buenas noches. Bueno, ya que los oyentes al comienzo del programa hablaban de los duendes, me hicieron recordar una historia. Eso sucedió en el año 1996. En esa época yo tenía 13 años. Sí. Y eso era en el barrio Bosque Popular, en una casa de 3 pisos. La cuestión es que en el primer piso, pues, eran 3 apartamentos. En el primer piso estaba desocupado. Y resulta que mi abuelita, o sea, una vez vio, nosotros nos pasamos como a finales del 95, pero pues ya como más o menos como en marzo, algo así. Mi abuelita vio cuando pasó un viejito con un sombrero y con un traje gris, como brillante. Sí. Ella vio y pasó de la escalera, o sea, de la escalera del segundo piso al baño. Pasó corriendo, rápido. Una hermana de mi abuelita, ella pues digamos iba los fines de semana y veces los viernes y ella ayudaba, nos colaboraba con el aseo de la casa. Y ella también en 2 ocasiones lo vio. Y mi abuelita también lo vio como en 2 ocasiones. Bueno, sucedió que se desaparecían ahí veces las cosas, digamos, mi mamá y pues lógicamente mi hermana que tenía 12, yo tenía 13 y teníamos una hermana de 3 años. En ese momento, pues le echaban a uno la culpa. Entonces, pero ustedes que hicieron, mi mamá, lógicamente, pues se les apareció un cepillo de esos del secador con que se alisaba el pelo y ella, que el cepillo y que el cepillo, no, pero que nosotras que nos vamos a meter con eso. A un tío se le desapareció el control, que él vivía en el segundo piso, de mis abuelos con un tío que era soltero. Sí. El control del televisor desaparecido y él también nos echaba la culpa a nosotros. Y así muchas cosas que se desaparecieron. De un momento a otro,
lo más extraño de todo fue que en esa época se usaban mucho las mesas de noche que en la parte de abajo se metía el calzado, ¿no? Entonces en la mesa de noche de mi tío, de la nada, un día él fue, no sé qué se desapareció y ese día sí ya dijeron, no, ¿cómo así? Era algo urgente que necesitaban y dijeron, no, pero entonces todos en la casa nos pusimos a buscar, no recuerdo qué era. Y abrieron, les dio por abrir la mesa de noche donde mi tío, en la parte de abajo donde él guardaba los zapatos. Se supone que pues si él sacaba los zapatos, de la nada apareció todo lo que se había perdido, el control, el cepillo de mi mamá, todas las cosas, los objetos que se habían, de la nada apareció todo ahí ese día. La cuestión es que en el primer piso, el baño, pues eso era un apartamento desocupado. En 2 ocasiones el baño, como en 3 ocasiones el baño apareció, pues lógicamente eso está desocupado, con una cagada, como se dice, como si alguien hubiera estado enfermo del estómago. Y obviamente, pues lógicamente no lo cogían y le echaban a uno la culpa y nosotros no, pero pues nosotros no entramos allá, no. Pero era muy extraño, 3 veces y el baño así súper sucio, oliendo horrible, no, pero bueno, pues en algún momento se le compartía esas historias hacia los familiares, ¿no? Que mire que vimos esto, lo otro, y pues nadie le colocaba atención. Ya cuando se perdieron todas las cosas y aparecieron en la mesa de noche, pues ya como que todos dijeron, no, esto sí ya está como... Y la situación fue que en una oportunidad la tía que les comento que ella colabora a veces pues con el arreglo de la casa, se cayó por las escaleras, o sea, ella vio que pasó el duende y la tumbó por las escaleras del segundo piso. Afortunadamente no fue grave, solamente se lastimó la mano, pero pues gracias, en esa época era cuando en los barrios siempre había la persona que sobaba, la persona de tercera edad que sobaba, entonces pues digamos que se le tronchó la mano y el señor la sobó y eso, y no, afortunadamente no fue muy grave y no fue una lesión mayor. Entonces ahí sí se preocuparon, ahí mi abuela y ellos sí se preocuparon y ya pues obviamente hicieron, sí, pues ellos son católicos romanos, entonces hicieron oración y pues dejaron de suceder esa situación, pero eso fue, pues digamos, algo curioso que sucedió en esa casa. Y yo la verdad nunca vi el duende ni nada, pero mi abuela y la tía, y en una ocasión mi mamá sí lo vieron, y eso fue algo... Mi hermanita con los años, mi hermanita que en esa época tenía 3 años, ella decía que sí jugaba con un viejito, que ella jugaba con un viejito. Y eso, pues, eso es lo que les comparto. Gracias, Lucía, por compartirlo. Mire, lo había dicho yo hace unos minutos, ¿no? Cuando tenemos tema libre, muchas veces las historias tienden a irse por un caminito, ¿no? Y hoy el caminito ha estado muy marcado por los duendes. Los duendes. Pero claro, hoy tema libre, tranquilos, y su historia de brujas, del diablo, de un vampiro, del fin del mundo, de brujería, lo pueden compartir sin ningún problema la noche hoy. Bueno, la línea telefónica, buenas noches, la Mega. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Estaba escuchando el capítulo de la Mega y pues quería comentar alguna de mis particulares historias porque pues he tenido muchos encuentros paranormales en la vida. Venga, antes de que me cuentes la historia, ¿por qué tantos encuentros paranormales, temas de familia? Es algo muy normal. Pensaría que la maldad existe, ¿cierto? Estamos en un mundo rodeados donde la maldad existe y es muy evidente, ¿cierto? Hay gente que no cree, pero realmente muy cierto. Como existe el bien, también existe el mal. Ok, ¿y qué historia de tantas nos quiere compartir? Bastantes, de verdad tengo bastantes.
Pero yo quiero compartirte una muy particular que me pasó desde niño, desde muy pequeño. Tenía como alrededor de 4 años. Siempre veía una niña vestida con un vestido pues de esa época, de los años 70, 80. Y siempre la veía, pues en muchas ocasiones yo le hablaba a mi mamá de una niña. Mi mamá no me creía, mi papá tampoco me creía, eso es algo muy normal, ¿cierto? Y bueno, alguna vez estábamos caminando en el parque, mi hermana y yo, con mi papá, y nos enamoramos de unos columpios. El hecho fue que mi papá, bueno, es que eran unos columpios, sí, nosotros queríamos esos columpios para ubicarnos allá en la parte trasera del patio, porque era una casa muy grande. Sí. Tenía como 2 habitaciones, tenía 2 baños, tenía como 3 patios, porque tenía uno pequeño, después de eso seguía como otro más o menos más grande, y el otro era más, pues sí, era más grande. Entonces, bueno, instalaron los columpios y en la noche el columpio los veían pues en movimiento, ¿cierto? Y yo sentía como esa presencia llegar. Y me persiguió durante muchos años, la verdad, como hasta alrededor de los 7 años. Entonces, mi papá, pues, venimos de una familia muy católica, ¿cierto? Que es muy religiosa, ¿cierto? Sí. Entonces, mi papá, pues, reprendía esa presencia maligna. Y como a los 7 años, que nos pasamos en una casa por allá en el barrio Campo Verde, la 49, esa es la 49 con la 78. Nos pasamos por allá. Y el primo mío se fue a ver un par, estaba jugando como en Nacional, no me acuerdo contra qué equipo. Y él se fue normalmente, se despidió, estaba tarde. Yo estaba muy pequeño, tenía como 7 años. Entonces, en la parte donde él iba a dar el partido, la casa de un amigo, pues brindaba con el balcón y pues yo estaba pues como que muy pendiente de él, porque estaba en la casa pues con mis familiares, pero relativamente me sentía como muy solo. Entonces, ya cuando me fui a volver al pasillo, esa era una casa muy grande también, yo vi la niña, pero yo vi que se cruzó, o sea, como cruzando el muro, y a mí eso me pegó un susto el berraco, que yo me acuerdo pues en mi niñez que yo inmediatamente comencé a llorar. Y me han pasado muchas cosas que no he vivido, pero eso ha sido que yo me he acercado más a Dios, mucho más a Dios, y claro, lo más allá existe, ¿no? Yo digo muchas cosas que me han pasado. Miren, hay muchas personas, y gracias a él por su historia, que a lo largo de la vida han tenido muchas experiencias paranormales, ¿no? Como hay gente que ninguna. Y uno dice, ¿por qué? ¿Será que tienen ese sexto sentido más desarrollado? ¿Nacen con cierto don, su energía? Pero si uno a veces se encuentra con personas que dicen, uy, Dani, no, desde chiquito el fantasma, después la bruja, que el incubo, que el extraterrestre, y hay gente que dice, venga, y yo nada. No sabemos, no entendemos ese mundo paranormal. Pero bueno, si usted tiene una historia que compartir esta noche, puede hacerlo.
Cuéntenos su historia, no le dé pena, no se avergüence, no es que se van a burlar de mí ni nada, no, si usted lo vivió, es su experiencia, es su verdad y cuéntela. Vio un extraterrestre, es usted una bruja, quiere contar sobre su don, ha tenido usted un encuentro con el diablo, estuvo usted en el cielo, qué sé yo, lo que quiera compartir esta noche puede hacerlo. Señorita Lorena Padilla, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y qué nos quiere compartir usted la noche de hoy? Hola, Ani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo muchas están gracias. todos? Muy bien, bienvenida. Vale, nos dejemos. Bueno, en realidad tengo muchas historias, porque pues siento que soy muy dulce como para todas estas cuestiones, aunque soy un poquito incrédula, pero pues cuando le pasan las cosas a uno es cuando uno lo siente que, entre comillas, es real, ¿no? Pero Lorena, espere que usted acaba de decir algo interesante. O sea, le pasan muchas cosas, pero es incrédula. O sea, lo que le sucede, pero entonces cuando le suceden cosas, usted como que dice, fue mi mente, me lo No, pues imaginé. ahí uno cree, porque uno dice, bueno, me está pasando, pero igual uno queda, pero ¿será que sí? O puede ser algo que pasó y uno piensa que es de miedo, que es un fantasma o cosas así. Pero nunca le ha pasado algo que le haga perder esa incredulidad y usted diga, esto ya es de Obvio. verdad. Obvio, eso es lo que vengo a contar. ¿Qué va a contar? Cuente pues qué fue lo que le Bueno, pasó que le hizo creer en esto. digamos, no, muchas cosas, pero bueno, esto en realidad me pareció muy particular ahorita que estamos hablando sobre los duendes. La abuelita de mis hijos, pues ya compró una casa, pues digamos, no sé si, bueno, yo sí creo mucho en las energías porque pues cuando uno siente, cuando el ambiente está tenso, cuando, sí, la casa por lo regular pues tiene energía pues chévere, ¿sí? Pero pasan cosas. Y ellos tienen un linaje donde pues ellos tienen sus creencias y sus religiones. Cada quien cree en lo que quiere creer, ¿no? Y es respetable. Sí. Y pienso yo que por medio de todo lo que ellos creían, como que movían energías y eso hacía que la casa se pusiera tensa, ¿sí? El caso es que, digamos, había una energía particular en la casa y nosotros ahí había como un peluche, ¿sí? Y literal, ese peluche tenía cara como de un demonio así chiquitico, como haz de cuenta, un duende. Y nosotros creíamos que era él el que hacía los males, ¿sí? Lo que contaba el otro muchacho ahorita, que decía que les gustan las pipas, las monedas, es verdad porque a mí me pasó. Y muy particular es que el muñequito se movía, se encontraba, o sea, uno lo dejaba en una parte y el peluche aparecía en otra parte. Los niños contaban pues un niño contaba que el muñeco se arropaba. O sea, como que el muñeco tenía como, no sé, el espíritu del duende, bueno, no sé. Sí. Y uno leyendo, pues porque uno se pone a leer y ellos dicen que son maldadosos, ¿no? Les gusta la maldad. Y literal, ellos escondían todo en esa casa. Y pues como les gusta la maldad, pues sí, claro, uno renegaba este hijo de y ellos como que mal escondían la cosa. Perdón. Tranquilo. Un día, yo no sé, se escondió el bichito y ese cosa empezó a hacer, pero muchas maldades.
Y un día se me apareció en el closet, así, bien sentado. Y pues como te digo, yo soy incrédula, yo lo miré y yo le dije, ay, no, Max, porque le teníamos hasta nombre, se llama que Max. Le decía, ay, no, Max, usted tiene una cara muy fea, yo lo voy a esconder, y yo lo metí debajo, como en mis pantalones. El caso es que ese muñeco me escondía las llaves, me escondía todo lo de mis hijos. Bueno, eso resultaron embolatadas muchas cosas y se perdían mucho las monedas. Cuando un día nosotros, en esa casa había como ¿cómo te explico? O sea, era como un altillo parecido, algo Sí. así. Bueno, y ese día yo no sé, eso estaba como muy pesado de la suciedad y yo dije, no, pues me voy a poner a limpiarlo. Pues, oh sorpresa, que cuando yo limpio estaba el bicho sentado muy orondo y al lado tenía todas las cosas que yo estaba buscando, así todas, y tenía las monedas también así como en montoncitos así. Como si tuviera su Y rinconcito para guardar las cositas que se robaba. sí, todo, todo, todo. Entonces, claro, uno queda como, "Fue puta, ¿será verdad?" Uy, usted, Pero y qué usted, lógica le ponen y usted, ahí, o sea, que ¿quién va a llevar eso ahí a ese lugar? eso le iba a preguntar, usted que vivió eso, y usted dice, jue madre de vida, ¿qué lógica le pongo a esto? ¿Usted a qué conclusión llega? O sea, No, pues que es verdad, es real el bicho, porque qué más, o sea, pero pues me da risa, ¿no? Porque pues nunca lo vi, pero sí se sentía como la presencia, porque el cosito corría y se sentían las paticas así por toda la casa, lo mismo en el techo, pues era madera, y se sentía como jugaban con las monedas y todas esas cosas. Entonces supongo que sí era real, igual como empezó a pero, hacer tantas maldades, Lorena tocó sacarlo. pero sigue sin estar convencida, o sea, porque usted al principio decía, soy incrédula, o sea, sigue tratando de encontrar qué fue lo que pasó y todavía no cree, o ya con eso usted No, dice, no, pues ya es que, esto pasó. no, o sea, de creer creo que sí haya pasado porque es que uno no le encuentra la lógica de quién va a poner las cosas allá y el muñeco muy sentado. Es que si yo tuviera una foto se los mostraba cómo era el bicho y era que tenía cara, pero pues no, el muñeco tocó sacarlo de la casa porque pues como te digo, ahí creían en sus cosas y hicieron un ritual y toda la vaina pues para sacar el muñeco de la casa. Y efectivamente sí, el muñeco como que se sacó y no se volvió a sentir nada en esa casa. La próxima vez que tenga un muñeco así me lo envía de regalo aquí a la Mega en Bogotá. Con mucho gusto se lo No, pero recibo. pues ahí sí uno que iba a saber, ¿no? Pues que ya se sacó, ya se quemó. Pero pues esa era mi historia el día de hoy. Chao, Lorena, gracias.